Que Dios les bendiga, amados hermanos. Un gustazo, una alegría saludarlos hoy, domingo 28 de abril. Feliz domingo tengan todos ustedes. No dejen de asistir a la casa del Señor. Estamos en nuestra serie Luchando con Dios. Hoy es el día 28 y este devocional se titula Haciendo las paces, haciendo las paces. Estamos estudiando la vida de Jacob y algo que hemos estudiado en su vida y en su familia es que ha habido muchos conflictos. Ha habido conflictos de todos contra todos, ¿no? Conflictos entre esposos, conflictos entre hermanos, conflictos entre padres e hijos, conflictos entre el suegro y el yerno, conflictos de todos contra todos en esta familia. Y eso pues ha sido una bendición porque nos recuerda que las familias de la Biblia son familias normales como la tuya y la mía, porque en tu familia también hay conflictos y en la mía también. Y hemos aprendido pues que podamos encontrarnos en estos personajes y que Dios puede usarnos a pesar de nuestros conflictos y que Dios quiere transformarnos. Y a partir de hoy vamos a comenzar a ver algo muy bonito, porque vamos a comenzar a ver que también hay restauración. Se perdonan estas familias, se buscan reconciliar y hacer las paces. Y vamos a ver esto en varios devocionales el día de hoy, específicamente entre Labán y Jacob. Vamos a la palabra de Dios en Génesis 31, del 43 al 55, no sin antes orar. Gracias, Padre Santo, por este día que estás con nosotros, Señor, porque tú eres el que despierta nuestro corazón cada mañana y nos hablas con palabras de vida eterna que tienes para cada uno. Permítenos escucharlas, recibirlas y obedecerlas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, mis amados. Vamos a Génesis 31 del 43 al 55. Recuerdan el contexto. Jacob viene huyendo, regresando a la tierra prometida. Dios le ha dicho que regrese a la tierra que él prometió a sus padres, pero se va a escondidas de su suegro y jefe y no le dice que se va. Y entonces Labán, su jefe, se enoja y va a perseguirlo. Y bueno, estudiamos esa historia los días pasados y Jacob le da un discurso muy emotivo de, es que ¿por qué estás enojado conmigo si yo te he servido y tú me has engañado, me cambiaste el salario, me has tratado mal y ahora que yo me quiero ir vienes y me persigues? Ya déjame en paz, vamos a arreglarnos. Y mira cómo responde Labán. Dice así, Génesis 31, 43. Labán respondió a Jacob, estas mujeres son mis hijas y estos muchachos son mis nietos. Mías también son las ovejas, todo lo que ves me pertenece. Nota cómo al principio la actitud de Labán no es la mejor, como que le está diciendo a Jacob, todo esto que tú tienes es mío, todo lo que tú ganaste fue por mí. Como que todavía tiene un poco de corajillo ahí, pero, versículo 43 todavía, pero ¿qué podría hacerles ahora a mis hijas y a mis nietos? Hagamos un pacto tú y yo, y que ese pacto nos sirva como testimonio. Finalmente, Labán reconoce que se necesita una restauración. Son familia. No pueden estar así. Versículo 45. Entonces Jacob tomó una piedra, la erigió como un monumento y dijo a sus parientes, junten piedras. Ellos juntaron piedras, las amontonaron y comieron allí junto al montón de piedras. A ese lugar Labán le puso por nombre Yegar Saduta, mientras que Jacob lo llamó Galaad. Ese montón de piedras, declaró Labán, nos servirá de testimonio. Por eso se le llamó Galaad a ese lugar, que significa monte del testimonio. Y también se le llamó Mizpa, porque Labán juró que el Señor nos vigile cuando ya estemos lejos el uno del otro. Si tú maltratas a mis hijas o tomas otras mujeres que no sean ellas, recuerda que Dios es nuestro testigo, aunque no haya ningún otro testigo entre nosotros. Mira este montón de piedras y el monumento que he levantado entre nosotros, señaló Labán. Ambos serán testigos de que ni tú ni yo cruzaremos esta línea con el propósito de hacernos daño. Que el Dios de Abraham y el Dios de Nahor, el Dios de sus padres, juzgue entre nosotros. Entonces Jacob juró por el Dios conocido como el temor de Isaac, su padre. Luego ofreció un sacrificio en el monte e invitó a sus parientes a participar en la comida. Después de que todos comieron, pasaron la noche allí. A la madrugada del día siguiente, Labán se levantó, besó y bendijo a sus nietos y a sus hijas y regresó a su casa. Es una historia muy interesante, es la historia de la restauración entre Labán y Jacob. Es una restauración entre un suegro y su yerno. Habían estado viviendo por 20 años en la misma tribu, habían trabajado juntos, se había casado con las hijas de Labán, Jacob, y habían tenido conflictos
como los conflictos que también tenemos nosotros en nuestras familias, ¿no? Por cuestiones económicas, que si por el terreno, que si por la convivencia familiar y todo tipo de conflictos, y habían estado en esta tensión durante 20 años y finalmente esa tensión llega a su punto de quiebre y buscan la reconciliación, buscan hacer las paces. Y este es el caso de un suegro con su yerno, pero creo que varias de los principios que vamos a encontrar aquí pueden aplicar para todo tipo de relaciones y se pueden aplicar a nuestras relaciones, a los conflictos que ustedes y yo tenemos en nuestras familias, con nuestros amigos, con compañeros de trabajo, de iglesia o de lo que sea. Y seguramente Dios va a hablar a nuestra vida. Quiero compartir 7 principios para hacer las paces, 7 principios para buscar el perdón y la reconciliación. Vamos a ellos. Número 1. Reconoce la necesidad de restauración. El primer paso que necesitamos es reconocer que hay un conflicto y que tenemos que resolverlo. Es el primer paso, ¿no? Como le dicen a los alcohólicos o a los adictos a cualquier otro tipo de sustancia, si quieres salir de esta adicción, lo primero que tienes que hacer es reconocer que hay un problema. No puedes salir del problema si no reconoces que hay un problema. No podemos buscar la restauración, no podemos hacer las paces y reconciliarnos en nuestras relaciones familiares si primero no reconocemos que hay un problema y que necesitamos restaurarlo. A veces en las familias ahí estamos, durante años, con un problema. Claramente hay una tensión ahí, hay un problema entre el suegro y la nuera, entre el padre, el hijo, entre los cuñados, entre los hermanos. Hay un problema ahí que nadie aborda, que nadie soluciona, que nadie reconoce. Es un elefante en la habitación, se dice, ¿no? Y ahí está, y pasamos años. Y finalmente llega un punto de quiebre. O sea, se rompe la tensión y explota la bomba. Busquemos, número 1, reconocer que hay un problema. Reconocer que hay una tensión ahí que hay que arreglar. A veces es pequeña y hay que arreglarla de todos modos. A veces es grande y urge. Pero necesitamos reconocerme. Me gusta cómo dice Labán. Dice Labán, estas son mis hijas, estos son mis nietos. No podemos estar así. Mi amado hermano, en nuestras relaciones llega un punto en el que decimos, ya no podemos seguir así. Es mi cuñado. No es ni de mi sangre, pero es pariente. O a lo mejor sí es de mi sangre. A lo mejor es un problema con tu hijo, o con tu padre, o con tu esposa. Hiciste un pacto con ella, se casaron, se prometieron amor eterno hasta que la muerte los separe. Hay que abordar ese problema, hay que arreglar la situación. Número 1, busquemos la reconciliación, busquemos arreglar el problema, reconozcamos que hay un problema. Necesitamos llegar a ese punto en el que digamos, esto se tiene que arreglar. Número 2, acepta tu parte de la culpa. Todo conflicto, mi amado hermano, en todo conflicto se requieren 2 personas para que haya ese conflicto. Los conflictos no se crean solos. Y en todo conflicto en el que estamos involucrados tenemos parte de la culpa. No sé, a lo mejor existe un conflicto por ahí, algún caso puede haber ahí, muy raro, en el que una persona tenga el 99% de la culpa y la otra solo el 1%. No lo sé, puede que sí. Vamos a conceder que sí. Pero en la mayoría de los casos, buena parte de la culpa tengo yo. Y creo que el punto es no medir, ¿no? Porque empezamos a medir, no es que yo tengo el 30% de la culpa, pero tú el 70%. Ahí está el problema, cuando empezamos a tratar de medir la balanza para saber cuándo tengo que dar. No, ese es el problema. El punto aquí es aceptar que yo tengo responsabilidad, yo tengo culpa y por lo tanto también responsabilidad de arreglar esta situación. Lo interesante aquí es que esta enseñanza nos viene por oposición, porque parece que Labán no acepta tanto su culpa. Labán más bien dice, todo lo que tú tienes me pertenece. Y esa actitud no es la mejor. De hecho, no se puede arreglar un problema con alguien que no reconoce su culpa, que no reconoce que tiene, por lo menos, que hay un problema que hay que arreglarse. Y el caso de Labán parece que no reconoce tanto su culpa, porque más bien le echa en cara a Jacob, todo lo que tú tienes es mío. Pero sí reconoce la necesidad, por eso se puede arreglar la situación con Labán. Porque aunque no tiene la mejor actitud, por lo menos reconoce que hay un problema que hay que arreglar. Y eso también nos enseña algo, que a veces con ciertas personas hay que arreglarnos, aunque no tengan la actitud perfecta. Pienso que no se puede arreglar una situación con alguien si la otra persona no quiere, o sea, por lo menos que quiera arreglar, por lo menos que quiera hablar, por lo menos que reconoce que hay un problema que tiene que ser abordado.
ya con eso ya vamos de gana y puede haber restauración. Pero incluso si esa persona no reconoce toda su culpa, como creo que es el caso de Labán, se puede arreglar. Vale la pena buscar la paz, vale la pena buscar estar en paz, porque por el bien de la familia, por el bien de la dinámica familiar, por el bien de nuestro propio corazón. Pero tú, mi hermano, tú sí reconoce tu parte de la culpa, tú sí reconoce tu parte de la responsabilidad. Número 3, habla las cosas de frente. El problema de Jacob y Labán es que no hablaban, ¿no? Cada quien se enojaba con el otro a las espaldas y tomaban una actitud pasivo-agresiva, ¿no? Labán maltratando a su yerno, Labán hablando mal de su suegro con sus esposas, y había esta tensión familiar que no se hablaba. Necesitamos llegar a un punto en el que si queremos restaurarnos, reconocemos que hay una necesidad, aceptamos la culpabilidad y número 3, hablamos las cosas de frente, abordamos el problema directamente. Se tiene que hacer. Es incómoda la situación, sí, no nos gusta confrontar, sí, pero se tiene que hacer si queremos estar en paz con nosotros mismos y con nuestra familia o con nuestros amigos o en el círculo de trabajo, de escuela, donde quiera que estés. Número 4, poner límites claros. En esa plática que tienes para reconciliarte, para buscar la restauración, tienes que poner límites claros. ¿Notaron cómo dijeron aquí Jacob y Labán? Vamos a poner esta línea aquí y de aquí tú no pasas y de aquí yo no paso, para que no haya más conflicto entre nosotros. Me gusta eso como un principio para nosotros. Tú tienes que decirle a la otra persona, ¿sabes qué? El conflicto, lo que a mí me ha dañado, lo que a mí me ha molestado, lo que a mí no me ha gustado, lo que a mí me ha herido, es cuando pasan estas cosas. Y cuando pasa esto, y cuando pasa esto, y cuando pasa aquello. La manera en que hablas, las cosas que dices, esta cosa que haces, desde lo más sencillo como que dejas los trastes escurriendo no sé dónde, o apachurras la pasta de dientes, y eso me parece que hay que poner estos límites. Poner límites claros, mi amado hermano. Decir las cosas claras, poner las cartas sobre la mesa, hablar claro y decir esto es lo que a mí me está dañando y vamos a no cruzar estos límites. Número 5. Haz compromisos tangibles. Una vez que escuchas, una vez que pones límites y escuchas y dejas que la otra persona también ponga sus límites, haz compromisos, sale. ¿Qué te parece si hacemos este pacto, este compromiso? Yo no me paso de aquí, tú no te pasas de acá. Negociamos, buscamos, y ahora esto de negociar se escucha muy, muy frío, ¿verdad? Pero más bien buscamos, dialogamos, buscamos el punto medio. Yo estoy en un extremo, tú estás en el otro. ¿Qué te parece si en vez de yo jalarte a mi lado o tú jalarme a mi lado y esto se convierte en una guerra de jalar la cuerda, nos encontramos en medio y hacemos compromisos tangibles? Me gusta que Jacob y Labán pusieron unas piedras que representaban un recordatorio de que estamos haciendo este pacto. Toma medidas tangibles, haz compromisos claros. Yo no voy a hacer esto, no voy a hacer aquello, que se noten cosas que puedas medir, que puedas tocar, que puedas ver de tus compromisos con la otra persona para mejorar esa relación. Número 6, rinde cuentas a alguien. Jacob y Labán dijeron, Dios es nuestro testigo. Si cruzamos estos límites, que Dios juzgue entre nosotros. Ríndele cuentas a alguien, mi amado hermano. En última instancia, por supuesto, a Dios. Es el juez de nuestra vida y a Él hacemos nuestros compromisos. Pero sería bueno también con otras personas, con la otra persona. Te doy cuentas de lo que estoy haciendo, que Dios juzgue y tú me tienes que decir cuando no estoy cumpliendo mis compromisos, y a lo mejor a otras personas, a un pariente sabio, a un pastor, a un consejero, a un psicólogo, incluso a ir a terapia a veces es necesario. Ahora, que sea un psicólogo cristiano, porque luego la psicología tiene cada cosa tan alejada de Dios. Pero rendir cuentas es importante. Y por último, celebra la comunión. Me encanta, Jacob y Labán celebraron aquello con una comida. Se arreglaron, hablaron sus cosas, se dijeron sus verdades, pusieron límites, aceptaron su parte de la culpa, tomaron medidas, hicieron compromisos y comieron. Porque no puede faltar el cafecito, el pollito para arreglar nuestras cosas. En el caso de Jacob y Labán se separaron, cada quien por su lado. Porque es bueno estar juntos pero no revueltos, ¿verdad? En otros casos, como veremos, es importante la restauración y volver a estar en una relación juntos. En el caso de Jacob y Labán, tomaron su distancia y a veces hay que hacer eso, pero con perdón y en paz y en reconciliación. Más principios de la reconciliación en otros días. Por lo pronto vamos a orar. Gracias, Señor, por esta palabra. Permítenos llevarla a cabo. En el santo nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.